Buenas noches, esta es nuestra exposición del grupo 2 acerca de los derechos de autor y los derechos conexos. El grupo está conformado por Emily Lema, Aranza Leighton, Daniela Maldonado y Jorge León. Bueno, los derechos de autor y la propiedad intelectual. Bueno, ¿qué son estos? em, la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es el derecho de la propiedad asociado a cualquier creación de la mente humana que protege los derechos de autores y autoras que en cualquier obra de carácter científico, artístico o literario. En el ámbito internacional, el concepto de esta propiedad recoge tanto los derechos de autor asociados a obras artísticas, literarias, científicas, como los derechos de propiedad industrial vinculados con las invenciones de los modelos industriales, las patentes y las marcas. Al nivel estatal, la propiedad intelectual se refiere exclusivamente a los derechos de autor y propiedad industrial se regula mediante otra normativa que es más específica. Bueno, ¿y a quién corresponde la propiedad intelectual de una obra? La propiedad intelectual de una obra corresponde al autor, ya que es su creación. Esto significa que la protección de las obras es automática, por lo que no es necesario que no exista un registro formal para que la autoría de las obras sean reconocidas y respetadas. ¿Qué son los derechos de autor? Todos los derechos de autores, por el simple hecho de que ellos lo hayan hecho, tienen tienen estos derechos sobre sus obras. Entonces, estos derechos son conocidos como derechos de autor y son de dos tipos, derechos morales y derechos económicos. Los derechos morales son de carácter personal y son limitados en el tiempo. Por ejemplo, el derecho al reconocimiento de la autoría y de la integridad de las obras se mantiene para siempre. Y el reconocimiento de los derechos económicos o de explotación son limitados, o sea, es decir, que su tiempo de duración depende de su país. Entonces, por ejemplo, en España solo duran la vida del autor, o sea, quiere decir que si es que el autor dura 70 años vivos, el derecho de autor también solo dura 70 años. Bueno, entonces, ¿qué protege la propiedad intelectual a través de los derechos del autor? Los derechos del autor protegen una gran variedad de obras, obras originales, tipos científicos, literarios, artísticos, libros, composiciones musicales, escrituras, pinturas, fotografías, obras audiovisuales, programas de ordenador y entre otras. Obras derivadas de las mismas, como pueden ser las traducciones, las adaptaciones, los resúmenes y otras. También las colecciones, o sea, antologías y base de datos. Debemos saber que los materiales que generamos como presentaciones, informes, proyectos, videos, blogs, trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster y otros están protegidos por los derechos de autor, sea cual sea su formato en papel audiovisual, plásticos, en línea y otros métodos. Bien, ¿por qué debemos respetar los derechos de autor? Podemos decir que hay 5 razones por las que debemos respetar los derechos de autor. La primera es cumplir la ley, simplemente porque se respeta este derecho y al respetar este derecho se cumple la ley. La segunda es la seguridad y la confianza. Se sabe que si uno respeta los derechos de autor, no entra en conflicto, pues estás respetando y si vas a usarlos, estás autorizado al momento de citar las obras o las creaciones que han hecho otros autores. La tercera es la difusión autorizada. El Internet ha contribuido mucho, en gran manera, a una difusión. Sin embargo, no todo lo que está en Internet o no todo lo que está compartido significa que no tenga copyright o no tenga derechos de autor. Eh, la cuatro es la protección a la diversidad. Uno de los aspectos fundamentales es que todos los autores eh,
son creativos ya que su obra es de ellos, son ellos los dueños. Cada autor es único, cada obra es única. Por esa razón, es solo el autor la persona la que puede decidir si es que permite su difusión y reproducción sin derechos de autor. Caso contrario, está en todo su derecho de poner esto en uso. El 5 es promover la cultura. Simplemente se puede decir que al tú estar cogiendo la idea de otra persona, lo estás robando. Y por esa razón es necesario proteger la propiedad intelectual de las personas, porque al final es lo que ellos han trabajado. Si respetamos los derechos, podemos saber que se puede pedir las solicitudes de autorización para poder usar ese contenido, pero no simplemente robarlo. Bien. Los derechos conexos tienen la finalidad de proteger los intereses legales de determinadas personas y entidades jurídicas que contribuyen a la puesta a disposición del público de obras o que hayan producido objetos que, aunque no se consideren obras en virtud de los sistemas de derecho de autor de todos los países, contengan suficiente creatividad y dimensión técnica y de disposición para mantener la cohesión de un derecho de propiedad que se asimile al derecho de autor. Los derechos conexos o también llamados afines son derechos que tienen quienes se dedican a ciertas actividades relacionadas con la creación artística sin ser necesariamente autores. No afecta al contenido del derecho de autor, pero suelen estar estrechamente vinculados, pues en general tienen como presupuesto la existencia de obras protegidas por este derecho y a menudo coexisten. Por ejemplo, en una discoteca de música hay derechos de autor sobre las canciones, como composiciones musicales y como letras. Hay derechos conexos de los músicos que interpretan las canciones y del productor de la grabación. Bien. Estos derechos benefician a los artistas, intérpretes y ejecutantes, a los productores y fonogramas y a los organismos de radiodifusión. La protección con este derecho son de 70 años, contando desde el 31 de diciembre del año de la publicación de los fonogramas respecto a los productores de fonogramas y de 70 años desde la publicación de la interpretación o ejecución respecto a los artistas, intérpretes o ejecutantes. A falta de tal publicación autorizada, dentro de un plazo de 50 años a partir de la fecha de la fijación de la interpretación o ejecución. Bueno, hay que empezar sabiendo diferenciar entre derechos conexos y los sistemas conexos, ya que como mencionó mi compañera antes, a diferencia del derecho de autor, los derechos conexos se otorgan a los titulares que entran en la categoría de intermediarios en la producción, grabación o difusión de las obras. Su conexión con el derecho de autor se justifica habida cuenta de que las tres categorías de titulares de derechos conexos intervienen en el proceso de creación intelectual, por cuanto prestan asistencia a los autores en la divulgación de sus obras al público. Los músicos interpretan las obras musicales de los compositores, los actores interpretan papeles en las obras de teatro escritas por los dramaturgos y los productores de fonogramas o lo que es mismo la industria de la grabación. Estos mismos graban y producen canciones y música escrita por autores y compositores, interpretada o cantada por artistas, intérpretes o ejecutantes. Los organismos de radiodifusión difunden obras y fonogramas de sus emisoras. El propósito de los derechos conexos básicamente es proteger los intereses legítimos de ciertas personas físicas y jurídicas. Por otro lado, lo importante de los sistemas conexos es que es un servicio orientado a proporcionar la certificación o autorización a compañías explotadoras de servicios aéreos, administradores de aeropuertos para calificar trabajos aéreos y actividades conexas a fin de garantizar la seguridad operacional y el cumplimiento de la Ley de Aviación Civil y Código Aeronáutico. Importante también conocer el fin de los servicios es que se definen como los servicios vinculados a la operación del sistema eléctrico nacional que son necesarios para garantizar su calidad.
Por último, los derechos económicos es como también se le conoce a los derechos conexos, pues son por comunicación pública que tienen los artistas, intérpretes y ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radio. Gracias.